Auditorio de Cananea TV, me encuentro con el diputado Juan Rubio Gualito. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Pues, abogado, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. No, Leo, pues sabes que esta es tu casa y mi casa es Cananea, entonces pues las veces que sea necesario nos vamos a ver y pues bueno, ahora en este nuevo escenario. Juan Rubio, el año pasado fue un año de mucho trabajo, lo vimos, la carga laboral que tuviste legislativa, muchas iniciativas que se empezaron a analizar. Quisiera que le digas al auditorio de esta gran ciudad y del país, ¿cuáles fueron los temas que se atendieron a nivel legislativo en este Congreso local en el 2024 que terminó en diciembre? Bueno, fue un trabajo importante. La doctora Claudia Sheinbaum como la jefa política del país y la licenciada Clara Brugada como la jefa política de la ciudad han sido muy enfáticas en transformar, en seguir transformando la ciudad, en elevar lo que nosotros llamamos el segundo piso. Y ellas han sido muy enfáticas en cómo desarrollamos el tema del trabajo, del mundo del trabajo. A nivel federal, como sabes, pues bueno, se aprobaron reformas constitucionales, como la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se aprobó en materia del trabajo, ¿no? Se aprobó, bueno, elevar al rango constitucional el incremento del salario mínimo, que pase a nivel constitucional, que tenga que estar por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la inflación se dispara, tocamos madera que no pueda pasar, pero se dispara a 20%, el incremento del salario mínimo tiene que elevarse en ese grado, ¿no? Te hago un paréntesis aquí rápido. Platicaba el otro día yo con el secretario de Gobierno, con César Cravioto, en una reunión que tuvimos, y decía que la intención de la Cuarta Transformación es que el salario mínimo vigente pueda alcanzar hasta por 5 veces el nivel de vida de cualquier gobernado o trabajador en México, o sea, que alcance para 5 canastas básicas. Ese es el objetivo. Bueno, como te repito, se aprobó la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y sobre todo en tema de salarios y en tema de cómo accedemos a puestos de trabajo, la ley Silla y otra serie de alcances en materia de seguridad social, pues bueno, la reforma en materia de pensiones y jubilaciones. Tuvimos que, como son reformas constitucionales, pues cuando, valga la redundancia, nos constituimos en constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que una vez aprobado por el Senado y por el Congreso Federal, baja a los congresos locales, y tenemos que aprobarlo con una mayoría simple de los congresos en pleno, y el Congreso de la Ciudad de México, pues bueno, fue actor importante en que se desarrollara de esta manera. La reforma al Cuarto Constitucional, donde hablamos de reformas a los trabajadores del campo, a los trabajadores del pesca. Y bueno, eso es materia federal. En materia local, pues volvemos a cómo adecuamos las leyes secundarias a lo que nosotros llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Uno de esos es esto, cómo vamos desarrollando reformas a las leyes locales, a la materia judicial, cómo buscamos la justicia a los trabajadores, cómo la vamos a hacer más asequible para trabajadores y empleadores, ¿no? Y bueno, ya algunos puntos de acuerdo que tienen que ver con el trabajo nocturno, que tienen que ver cómo empujamos y desarrollamos el trabajo verde, que si esos trabajos o trabajadores que están dedicados, que están relacionados con el medio ambiente. Trabajamos de manera muy profusa con el tema de los trabajadores no asalariados. Vamos a sacar una ley local de los trabajadores no asalariados. Estamos planteando regular de manera más frontal el tema del trabajo nocturno, porque hay estudios que hemos desarrollado a partir de la comisión que pues atentan gravemente contra la salud de las personas, ¿no? Y bueno, algunas cosas que ya son materia del propio gremio, como el Día del Trabajador de Limpia, que ya va a ser aprobado en comisiones. ¿Qué día va a ser Juan Rubio? El 5 de febrero. 5 de febrero. ¿Por qué el 5 de febrero? Bueno, porque es el día de la promulgación de la Constitución Federal, fue el día que se promulgó la Constitución de la Ciudad de México, pero es importante señalarle a tu público que en la Constitución de la Ciudad de México dice que los trabajos de limpia, toda aquella actividad relacionada con la limpia en la Ciudad de México, tiene que ser
realizada exclusivamente por el gobierno. O sea, con eso nosotros le pusimos freno a una posible privatización el día de mañana. ¿Y quiénes son los que hacen el trabajo? Pues los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, oiga la redundancia, mis compañeras y compañeros de Limpia. Claro. Entonces, pues ese día fue decretado y va a ser elevado a rango legal. Juan Rubio, por cierto, aprovechando que tocas el tema de los trabajadores de Limpia, hace semana y media, 2 semanas, por ahí salieron algunas notas periodísticas donde se hablaba de una protesta de estos trabajadores dedicados a este servicio. Me queda la duda, ¿son trabajadores sindicalizados o cuál es su condición laboral de estos compañeros? Es un poquito complejo, son de las todavía reminiscencias de todo lo que nos queda de la etapa neoliberal en el gobierno de la Ciudad de México. Te explico rápido. En la época neoliberal, de repente pues los gobiernos empezaron a dar contratos a diestra y siniestra. Entonces, para la operación, para la limpia del centro histórico y de las vías principales de tránsito de la ciudad, o sea, el periférico, viaducto, nos lo quitaron a nosotros mediante un decreto. Ya no lo hacen los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y pasó a hacerse por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos. ¿Quién emitió este decreto? Mancera. Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. En la época de Mancera, y de manera con mucha opacidad, se dieron estos contratos. Además, contratos multianuales a empresas que, pues vamos, a todas esas prácticas, ¿no? Donde no hay una razón social clara, donde el domicilio fiscal es una taquería o es una vecindad. Entonces, a partir de la llegada de la doctora Claudia, pues bueno, tenemos que respetar el Estado de Derecho, no podemos simplemente liquidar un contrato que es legal, aunque sea injusto. Claro. Esperemos que se dieran los tiempos y el gobierno de la ciudad pues, los ha empezado a rescindir, ya sea por incumplimiento o ya sea por el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que este año se vencieron contratos privados de servicio de limpia y de servicio de podas. Son aquellos trabajadores los trabajadores de base son los que andamos de naranja, son los del gobierno de la Ciudad de México. Estos amigos andan de verde fosforescente. Sí, efectivamente, salieron en las pantallas de verde fosforescente, correcto. ¿Por qué? Porque así ellos mismos se distinguían como que pues, no son trabajadores del gobierno de la ciudad, son privados. Y pues era un outsourcing. Entonces están liquidando estos contratos, ya sea por diferentes situaciones, y tristemente, en lugar de poder haber una liquidación justa, una liquidación conforme a derecho, pues las empresas regresan a esas prácticas. Simplemente se acabó la chamba y desaparecen y no los encuentras, ¿no? Me he dado la tarea de buscar a estas personas, o a mujeres y hombres que pues, quedaron en estado de indefensión. No he tenido la fortuna de encontrarlos, para dar este acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento legal y sobre todo para abrazarlos y no nada más ser solidarios, sino buscar algunas alternativas, pues porque perdieron su fuente de empleo. Claro, y qué importante lo que nos comentas, Juan Rubio, porque se da confusiones, ¿no? Y hay enemigos políticos que empiezan a decir, es que el sindicato charro, es que el sindicato no nos protege, pero nos estamos dando cuenta, auditorio, que pues esta es una situación irregular, laboral irregular, que como nos está exponiendo el diputado Juan Rubio, pues son las reminiscencias de este señor Miguel Ángel Mancera. Muy grave esta situación, pero como dice el diputado, va a buscar un acompañamiento, orientar a estos trabajadores que pues lo que piden en lo que les corresponde en justicia. No se vayan, regresamos, lo invitamos a ver nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Gracias. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación
información a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Estamos de regreso platicando con el diputado Juan Rubio Abuelito, que nos acaba de aclarar un asunto que estaba creando confusión entre la opinión pública. Pues ya vimos que gobiernos neoliberales como el de Mancera, pues abusaban de los trabajadores a través del outsourcing, que por cierto ya está prohibido en la ley laboral de nuestro país. Y qué bueno. Juan Rubio, te quiero preguntar, ya hiciste un panorama de tu labor legislativa el año pasado, pero ¿qué viene ahora? O sea, estamos en un contexto complicado, vienen muchas cosas por atender. ¿Cuál va a ser el derrotero de este año laboral en tu labor como diputado de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso local? Como te decía, León, ya estamos avanzando por varios canales que lleguen al mismo punto. Ya empezamos con algunos foros, por ejemplo, en el tema de los trabajos verdes, o sea, aquellos trabajadores que estén afuera, que estén en campo y que sean afectados directamente por el cambio climático. Los primeros, pues mis compañeras y compañeros de Limpia, los jardineros, los que hacen obras, los albañiles, ¿cómo? Los que bachean, Juan Rubio, nos enteramos por ahí, ahora que entrevistamos una candidata de cierta sección, que las temperaturas con que se trabaja este material es hasta de 50 grados. 50 grados, ¿no? Es un problema delicado para la salud de ellos. Pero además también hay choferes, hay transportistas que están con el uso de contaminantes. ¿Cómo adecuamos la legislación, en este caso del medio ambiente, a que vayan acorde con el tema del trabajo? Porque a veces parecía que son temas distintos. Otra cosa que para mí resulta muy importante es acompañar el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum en la reforma de la ley del ISSSTE. Como lo sabes, el Congreso de la Ciudad de México, dentro de sus facultades, es ya aprobado un dictamen por el Pleno del Congreso, obviamente que sigue su proceso legislativo propio. Puede ser una autoridad que proponga una reforma en carácter federal. Entonces queremos empujar, yo lo he platicado, es como la iniciativa, o sea, la que nos va a marcar todo, no nada más el año legislativo, sino todo el Congreso, que es la reforma de la ley del ISSSTE, en donde desaparezcan los bonos de pensión y regresar al régimen anterior, que además va a ser acompañado en materia federal pues por los compañeros maestros, compañeros trabajadores del servicio del Estado, que es una de las demandas que ellos traen muy profusa. Y bueno, ¿cómo caminamos de la mano? Pues tú sabes que yo represento en materia legislativa a más de 100,000 compañeras y compañeros. Claro. Muchos de los que son o están afiliados al ISSSTE en materia de jubilaciones y pensiones. Claro, si me permites, Juan Rubio, para precisarle al auditorio, a lo que se refiere el diputado es que él forma parte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que es el sindicato mayoritario, que agrupa precisamente a más de 100,000 trabajadores que laboran para el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Es correcto, verdad? Correcto, y además buscaremos trabajadores de la UNAM, trabajadores dentro de la Ciudad de México, que estén aportando al ISSSTE y que podamos empujar. Otro que es importante, te lo comentaba hace rato, es cómo regulamos de mejor manera, uno, los trabajos nocturnos, que son a veces esclavistas que, o sea, hay un estudio que tenemos que nos mandó ILO, donde dice que un trabajador o trabajadora que labore por la noche tiene un desgaste a veces del doble o el doble y medio que un trabajador que lo hace en el día. Es una cuestión científica. ¿Cómo regulamos eso? No nada más pago más. Juan Rubio, pero es elevar este riesgo de trabajo a enfermedad de trabajo. Por eso vamos a empezar la discusión. Yo creo que más que nada más es cómo garantizamos un mejor, porque lo más fácil, como cualquier argumento del capitalismo, pues es yo doy más dinero, voy a comprarte tu jornada de trabajo más cara. No se trata de eso, es claro, cómo garantizamos, si tienes que laborar en la noche, mejores condiciones de laborar. Ejemplo,
un chofer de RTP que trabaja toda la noche, hay líneas que corren toda la noche en la ciudad. Sí, así es, correcto. ¿Cómo garantizamos que su jornada no sea tan extenuante como si trabajaran de día? No nada más se trata de darles más dinero, o sea, no nada más compro más cara tu mano de obra, no, es cómo garantizo una mejor vida. Estamos en una discusión, vamos a ver cómo le vamos dando, cómo vamos armando este rompecabezas. Otra es cómo le damos más dientes a los inspectores del trabajo en apartado A, porque pues tenemos una ley federal del trabajo reformada en 2018 muy buena, muy avanzada. La ley y el papel es buenísimo. Claro. ¿Cómo obligo a que sea cumplido? O sea, porque pues tristemente pues no estamos en una cultura del cumplimiento de las leyes, del Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo orientamos de buena manera con los empleadores, con las empleadoras, a que se cumpla? Y si no es así, ¿cómo buscamos un mecanismo para que se cumpla a través de la ley? O sea, que no sea nada más un libro de buenas intenciones. La mejor manera o la más adecuada es que el Estado garantice el cumplimiento de la misma. ¿A través de qué? De inspectores del trabajo bien capacitados, en mayor número, y caminar junto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, claro, para que pues puedan llegar a las empresas, a las fábricas, a los centros de trabajo y revisar que se esté cumpliendo de manera adecuada la ley. No, además son miles de trabajadores, aparentemente dice uno ya me voy a dormir, pero la ciudad no descansa ni la actividad económica, son miles de personas que trabajan estos turnos nocturnos, Juan Rubio. Oye, quiero que me platiques algo sobre el contexto político sindical de esta gran ciudad. En efecto, como tú dices, la doctora Claudia Sheinbaum desde la presidencia y Clara Brugada Molina desde la jefatura de gobierno están haciendo una nueva mística de trabajo que se ve reflejada en los hechos. Pues ya no estamos hablando de la narrativa de antes que decían vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, hago promesas de campaña y ahí se quedan como buenos propósitos. Recuerdo, si no mal, corrígeme si estoy mal, Juan Rubio, en mayo del pasado año en el Deportivo Lázaro Cárdenas, en la sección 9 de tu sindicato, Clara Brugada hizo una serie de compromisos, plaza por plaza, dígitos, jubilaciones, y pues todos decían, no, pues es una parafernalia de campaña, proselitista, va a llegar y no va a cumplir. Pero estamos viendo que ya se están aterrizando estas situaciones en los hechos. Y qué bueno, ¿no? Porque a final de cuentas tú, digo, eres diputado de la corriente morena, pero pues también eres garante del derecho del trabajador. Y te hemos visto ahí muy puntual viendo en estos actos pues que se cumplan las cosas. ¿Es así? Sí, la verdad yo estoy muy contento. De repente cuando nos ofrecen la candidatura, digo, qué difícil va a ser que el gobierno, que además tú estás convencido ideológicamente de él, falte a los compromisos que pueda hacer con uno de los sectores más importantes en la izquierda, que es el del trabajo. Y dudas, ¿no? Oye, si cumplen o no cumplen, pero yo estoy convencido de que, te lo prometo, León, o sea, que lo que decía Andrés Manuel la gente lo cree y en el gobierno lo creemos, los que tenemos un cargo público, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En aquel mayo, la hoy jefa de gobierno se comprometió a 6 puntos. Renivelación, basificación de los nómina 8, el programa Plaza por Plaza, una serie de compromisos. Que cuando como decimos nosotros vulgarmente, los canta, pues hasta nos sorprendimos, ¿no? Los liderazgos sindicales que estábamos arriba dijimos, jefa, ¿segura? Sí, no me importa, y que me vean los compañeras y los compañeros, un momento muy padre. Sí, mira, me acuerdo y se me china la piel, gritábamos, sí. Pero si quieres, ahorita te sigo contando, porque la verdad es que creo que ojalá se haga una política, que se haga una costumbre, el tocar base siempre en los procesos políticos con los trabajadores al servicio del Estado, con los trabajadores de gobierno de la Ciudad de México. Y te voy a recordar, voy a ir un poquito más atrás con la doctora y ahorita para comentarte con lo de la jefa de gobierno. ¿Te parece si lo dejamos para nuestro siguiente segmento? Auditorio, no se vayan, lo invitamos a ver este mensaje que esperamos sea de su interés.
Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Auditorio de Cananea TV de esta ciudad y de todo el país, pues estamos conversando con Juan Rubio Gualito, ya lo usted está escuchando, en la 4T, en las políticas de la jefa de gobierno, de la presidenta, pues no son demagogia, son hechos que se aterrizan en los hechos. Pero a ver, Juan Rubio, nos quedamos en esta narrativa de hechos que me comentabas. Yo me acuerdo el año pasado, León, no creo que fue el antepasado, cuando la doctora decide ser precandidata para la presidencia. Estábamos en una disyuntiva porque el entonces presidente López Obrador había incrementado el salario mínimo y rebasaba los salarios de los trabajadores nómina 8 del gobierno de la Ciudad de México. La doctora, como último acto público, se junta con los trabajadores de nosotros, nómina 8, y la mayoría eran trabajadores de limpia, y dice: les voy a incrementar el salario, y es un incremento del 87.5%. Y me acuerdo perfectamente porque me tocó hacer los documentos donde decían de cuánto fue el incremento, o sea, casi el doble de salario, y se igualó entonces al salario mínimo de ese año. Y la doctora prometió en aquel momento que nunca más ningún trabajador del gobierno de la Ciudad de México iba a ganar menos del mínimo. Y si me permites, Juan Rubio, nuevamente vamos a hacer un paréntesis para que el auditorio sepa de qué se trata este asunto. Efectivamente, dentro de las chicanadas laborales que heredó Miguel Ángel Mancera al gobierno de la doctora Sheinbaum, estaba el que había trabajadores que ganaban creo que 3 o 4 mil pesos, algo así, ¿verdad? Pues escúchelo usted bien, ¿eh? Por eso dice el diputado que se elevó al doble. Sí, y entonces fue en un evento en la sala de armas. En la sala de armas le cabrán 7, 8 mil gentes. Y se desbordó y dijimos, bueno, que entren puras mujeres, que entren puras compañeras. Y se llenó de mujeres. Pero tenemos el estadio Palillo Martínez, que está a 200 metros, atiborrado. Y la doctora caminó con todo el riesgo que se llevaba en aquel momento y dio la vuelta dentro del estadio como una vuelta olímpica. Y los trabajadores corrían a saludarla, a abrazarla y a decir: mi presidenta es mi presidenta porque es mi jefa. En aquel... y si no me recuerdo, Juan Rubio, ese evento histórico, yo también lo recuerdo, la doctora se acercaba a las gradas a saludar a la gente. Y sí me acuerdo, si no, corrígeme, los líderes del sindicato, entre ellos su Alonso Ortiz, pues la verdad es que hubieran visto los gestos de la gente. Estaban espantados pero por la seguridad de la doctora, pero fue increíble cómo la gente la abrazó, le tendió la mano y estuvo totalmente segura. Yo creo que en su vida... Hay una foto que dio vuelta a nivel mundial, donde baja un trabajador de limpia con su uniforme naranja y le toman las manos a la doctora y la doctora lo agarra, ¿no? Esa foto fue el boom. Cuando empieza la campaña ya de la jefa de gobierno de hoy, de la licenciada Clara, de Clarita, hacemos un evento en el Deportivo Lázaro Cárdenas. Y Clara ve la dimensión del cariño que le tiene el movimiento sindical a la 4T. Y a mí me sorprende porque ya en este evento en mayo, Clara empieza a hacer compromisos. Yo decía, ¿de dónde va a salir el dinero? Obviamente, pues tenemos un secretario de Finanzas buenísimo, es un genio, Juan Pablo de Botón. Presentó un presupuesto, no sé cómo le hizo, pone números, y el día de hoy es que cumplen, no nada más cumplen, sino se vuelven a comprometer. Y dice la jefa de gobierno en un evento, ya este año, ya me toca ir como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, va mi amigo Hugo Alonso, en su calidad de vicepresidente del sindicato, y ante los alcaldes, y atrás estaba todo el gabinete legal del gobierno de la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional repleto,
dice Clara, este programa se va a hacer año con año. Y todos volteamos así de, entonces ya no es un programa, ya lo está elevando a rango de ley. Correcto. Y se desborda el auditorio. ¿Por qué? Porque podrán parecer números, pero los más de 5,000 compañeras y compañeros que se jubilaron le dieron la oportunidad a otra persona, a otra familia, a su hijo, a su hija, de poder tener la garantía de tener un trabajo estable con prestaciones sociales, León. Y está garantizando que por lo menos en 30 años de labor, cada una de ellas o ellos van a tener derecho a una jubilación o una pensión. Entonces no nada más estás garantizando la vida del trabajador. Si estamos en una casa promedio mexicana, estamos hablando de 4 personas. Estás garantizando la vida, la educación, la salud, el alimento, el vestido de más de 20,000 familias. Y además, Juan Rubio, un acto de justicia social, porque un trabajador que dio su vida por la Ciudad de México, pues hereda su plaza a su hijo, podría ser a su familiar, ¿no? Y hubo una situación muy, muy bonita que yo veía que a todos les daban una lamparita al entrar. Y ya al final del evento dice, denle la lamparita a los trabajadores o trabajadoras jubilados, dénselo a quien le dejaron la plaza. Y están pasando el estandarte. Te lo juro que se nos estremecía la piel porque la gente lloraba y decía, es que sí es cierto, o sea, de estos trabajos tan sencillos, tan nobles, pues sacamos una familia adelante. Claro, y la estabilidad laboral sobre todo, ¿no? Entonces, tú entiendes que el concepto de trabajo cambia en la cuarta transformación. El trabajo ya no es un elemento de creer que se trabaja para comer o se trabaja para producir dinero, no. Se trabaja para tener una vida digna. Y el tener una vida digna, León, es bien complicado. A mí me toca, me salgo un poquito, caminar por colonias muy pauperizadas en Iztapalapa. Cosas muy duras que tienes que ver, ¿no? Hace poco fuimos a entregar una silla de ruedas a una persona. Bueno, nos quería besar la mano, porque por lo poquito que podíamos llevar, porque no les da a ellos para poder comprar una silla de ruedas, aunque era un núcleo familiar de 4 gentes, les da para sobrevivir. No es digno. Y eso es las reminiscencias del neoliberalismo, y que venga un gobierno y te diga, hoy trabajas no nada más para sobrevivir, trabajas para que tu vida sea digna, la de tus hijos. Que el poder les da a lo mejor no la diversión del capitalismo, aquella de los grandes mercados, no. Viaje a Europa y esas cosas. No. Pero que tengan derecho a poder a divertirse los domingos, a llevarlos al teatro, a poderlos llevar a practicar un deporte, que sus parejas, sus esposas, su compañera, pues puede ir al mercado, puede ir al tianguis, al centro comercial y llevar medianamente cosas de comer. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Que no hace tanto, es que no hace mucho, León, 10 años tú entrabas a estas tiendas de conveniencia nuevas que hicieron muy baratas y podías encontrar un kilo de salchicha en 20 pesos. Y tú decías, ¿de qué está hecho eso? Es lo que nos estamos comiendo. Es indigno. Sí, claro. Es indigno. Juan Rubio, en política se dice amor con amor se paga. Ya hay una alianza política del sindicato, de la clase trabajadora con Clara Brugada. Sí, pero más que una alianza es un convencimiento de un mismo proyecto. Yo creo que entender alianzas desde el punto de vista clásico de la política se queda corto. Yo creo que si ideológicamente los trabajadores se identifican con algo, es con la cuarta transformación. En todo el mundo, entonces ya entendemos que es un proyecto conjunto. Ya no nada más son alianzas políticas temporales o por conveniencia del liderazgo. Yo creo que la ideología de la cuarta transformación está compenetrada en cada una de las trabajadoras y trabajadores, y no nada más del gobierno de la Ciudad de México, yo creo que de la Ciudad de México. Porque todo trabajador tiene a alguien jubilado, algún pensionado adulto mayor, o todo trabajador tiene algún niñito con las becas del bienestar. No sé, estamos muy compenetrados. Entonces, la verdad es que yo creo que más allá de un acuerdo político, de una alianza política en el sentido clásico, estamos haciendo otro tipo de forma de hacer política. El pueblo está haciendo política, los trabajadores están haciendo política. Y en Clara ven en este momento
a la jefa política de este proyecto y creemos que ella lo va a llevar a buen puerto, porque además lo ha comprobado. Tú sabes que hay un bloqueo de los medios comerciales al trabajo que vienen haciendo en la ciudad. Claro, lo sé perfectamente. Pero Cananea es un instrumento, como muchos otros, muy bueno de poder hacer llegar todo lo que hemos hecho desde la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo. Juan Rubio, nos habíamos propuesto hacer 3 bloques de esta entrevista, pero pues los temas son muy amplios, muy variados, muy interesantes, y se nos quedó aquí un tema que, si nos permites ir a otro bloque, porque pues se viene el asunto de la inmigración, que tendrá que ver directamente con tu área, que son los asuntos laborales. Si me permites, nos echamos otro bloque. Adelante, León, esta es tu casa. Pues auditorio, no se vaya, regresamos en unos momentos. El mundo del trabajo en México se está transformando. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral han sucedido cambios que impactan al ámbito salarial y a la democracia interna de los sindicatos, tanto del apartado A como del apartado B. Pero hay circunstancias y dinámicas que deben ser valoradas bajo la óptica de especialistas en la materia. Es por ello que en la barandilla laboral de Cananea TV, el abogado Pablo Franco le trae semana a semana su análisis sobre lo más relevante del acontecer laboral y sindical del país. Soy Angie Torres y le invito a seguirnos en nuestras redes sociales y enviar sus comentarios al correo que está apareciendo en pantalla, tvcananea@gmail.com, porque recuerde que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso aquí en su diván de la utopía, abusando del tiempo aquí del diputado Juan Rubio, abuelito, porque te decía, Juan Rubio, se nos queda un tema muy interesante, pues el contexto laboral que se viene para nuestro país, con las amenazas del presidente Donald Trump, en el sentido de que va a deportar a miles de connacionales en su gestión. La pregunta es obligada: ¿qué vas a hacer como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de esta gran ciudad, la ciudad más grande del país, que pues también aquí hay miles de chilangos, de connacionales que están en Estados Unidos? ¿Qué van a hacer, o qué vas a hacer tú en este caso con tus compañeros, previendo este rebote laboral de miles de personas? No, y primero tengo un tercer compromiso. Soy secretario de la Comisión de Personas Migrantes de la Ciudad de México. Estoy en la comisión del mismo Congreso. Mira, con independencia de lo que haga, estamos primero haciendo un gran llamado a la unidad. La parte más derechizada, más fascistizada de la sociedad, de los medios, de la política, hasta parece que les da gusto el hecho de que haya llegado un presidente y ellos creen que golpeando al país golpean el régimen, y no es así. Muy grave, ya lo dijo en una mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum. Parece que son los herederos del antinacionalismo de los Miramones y Mejías, ¿no? No, terrible, y hay nombres que la verdad es que tampoco les vamos a dar publicidad, pero no es sorprendente, no me sorprende. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, llamar a la unidad, porque también hay gente que a lo mejor puede haber sido nuestra adversaria política, o que está en otros partidos, o que son oposición, pero que dicen, vamos en unidad. Ahí está el desplegado que hicieron los gobernadores, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, llamando a la unidad. Y en conferencia abierta, pública, un gobernador emanado de MC, un gobernador emanado del PRI y un gobernador emanado del PAN, dijeron que están con la doctora. Creo que en ese espíritu de unidad tenemos que buscar políticas adecuadas para recibir a connacionales que a lo mejor llevan 20, 30 años en Estados Unidos, que se fueron de un México que ya no es el que ellos conocieron. ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo les damos garantías de empleo, de salud, y de cómo se reincorporan a una sociedad que ya no es la de ellos? Es más, una de la que salieron huyendo. En conferencia de prensa, en la mañanera la doctora también ha estado muy enfática en decir, bajo el programa México te abraza, ¿cómo potenciamos que con políticas públicas el choque, no nada más cultural o social que vaya a haber, sino hasta económico, pueda ser más tenue? Tenemos que ser claros.
podemos estar muy preparados porque lo estamos. Vamos a habilitar albergues, vamos a habilitar programas sociales, va a haber una exclusión fiscal para los que regresen y se quieran reincorporar al sistema financiero del país. Va a haber incorporación al sistema de seguridad social del país, garantizar su estabilidad de salud física, emocional, para ellos y para sus familias. Pero aún con eso, ¿cómo potenciamos o cómo desarrollamos que esos mexicanas y mexicanos que regresan a nuestro país puedan ser incorporados de una manera más correcta o adecuada? Con independencia de lo que haga el actual gobierno de los Estados Unidos, también sabemos que es temporal. Y la gran compenetración que tenemos, cultural, económica y social entre México y Estados Unidos, no puede ser borrado por un decreto o por la idea de una persona que puede ser removida en 4 años. Es más profunda. Yo creo que conforme vaya avanzando el gobierno del régimen de Trump, va a ir menguando esta retórica, porque se van dando ellos cuenta que pues somos parte de una cadena global muy importante para el desarrollo económico y en su caso de ellos, social y laboral. La mayoría de los trabajadores de trabajos pesados en los Estados Unidos, tú sabes que lo hacen migrantes mexicanos, en su mayoría. Entonces, yo quiero saber, olvídate un poquito nada más del campo, ¿no? O de lo que decía Fox tan clasistamente en aquel tiempo, nada más quién va a lavar sus baños, ¿no? Son obreros especializados, son trabajadores especializados en la producción, en la construcción, en ciertas industrias que ellos no desarrollan. ¿Qué va a pasar con un empresario cuando el jefe de mantenimiento de su empresa de, no sé, que trabaja en un pozo petrolero soldando, sean migrantes y ya no estén, quién va a soldar el pozo petrolero? Y van a ver esas contradicciones. Entonces, esa retórica, aunque en mi punto de vista siento que va menguando, no nos quita nuestra obligación de estar preparados para que regresen los chilangos que están en otro lado. Creo que tendremos que tener reuniones más compenetradas, no nada más con la jefa de gobierno, con el secretario de gobierno, quien es el responsable político de la ciudad, sino también con los alcaldes, y hacer ese llamado a las alcaldías que no están en la cuarta transformación a caminar de manera conjunta, a que no pasen fenómenos como el de Sandra Cuevas el periodo pasado, sino recibir a todas y todos. México, la Ciudad de México, es un faro, como decían en la mañana en una conferencia de prensa, es un polo de esperanza, no nada más para los mexicanos, para todas y todos. Aquí no hay redadas, aquí no hay, estamos luchando contra el clasismo, estamos luchando contra la xenofobia. Creo que México, Ciudad de México debe ser ese polo de atracción de gente buena, de gente trabajadora, que no nada más viene de migrantes del norte hacia el sur, sino todos los que vienen del sur al norte y claro, que ya no van a poder atravesar la frontera. Juan Rubio, pero tu opinión muy personal, ¿hay la capacidad para generar los empleos que eventualmente se requerirían para dar trabajo a estos miles de migrantes chilangos? Yo creo que esa es una de las grandes tareas que vamos a tener. Cómo buscar empleos dignos, como dijimos en el bloque pasado, para todas y todos. Trabajo hay, a veces no queremos trabajar, te lo digo de manera personal. Entonces, ¿cómo buscar que los empleadoras y empleadores entiendan que toda esa mano de obra vale la pena? Y que al final, con mayor desarrollo económico, mayor trabajo, mayor flujo de capital, mayor dinero circulando y mayor capacidad de mercado para comprar los mismos productos o enviar los mismos productos a otros mercados. Ahora sí que aquellos que hayan leído el Capital, capítulo 1, entenderán un poquito que el trabajo, claro, es el que produce riqueza. Genera plusvalía, sí es. Entonces yo creo que podemos generar las condiciones desde políticas gubernamentales adecuadas para que los empleadores vean atractivo esto, ¿no? Y en esa medida, ¿cómo garantizar para que las estancias de los migrantes durante este periodo sea la más adecuada o la menos agresiva? Pues sí, importante lo que planteas, Juan Rubio, porque se viene un reto muy grande, pero efectivamente, como tú dices,
creo que la unidad de los mexicanos puede sacar este país adelante, inclusive contra las amenazas de ese señor que, además de clasista, está bastante desubicado, porque somos un mundo global, como tú dices. Nadie puede ser un estado autárquico que diga yo tengo la riqueza absoluta, ¿no? Creo que es un grave error. Pues Juan Rubio, te agradezco tu tiempo, ya te robamos otros 10 minutos, perdón por el abuso. No, al contrario, Leola, me encanta platicar con tus amigas, con tus amigos. A veces nos es bien complicado poder transmitir tantas cosas que traemos, y si me lo permite Cananea, pues vamos a compartirlo a través de ti para que llegue a todas las mexicanas y mexicanos, a todas las chilangas y chilangos, para que conozcan lo que estamos haciendo y se acerquen. Y claro, Juan Rubio, qué bueno que tocas ese tema, porque pues queremos darte la invitación a ti y a tus compañeros de bancada, de legislatura, pues que si gustan colaborar en nuestra página editorial, está abierta. Gracias. Sabemos, como tú dices, que hay muchos medios cerrados que están buscando el INES, y que vergonzosamente muchos comunicadores y ciertos personajes de la política pues le están aplaudiendo a Trump, ¿no?, en contra de mí. Qué lamentable. Las puertas de Cananea están abiertas. Gracias. Y ya sabes que aquí en Cananea TV la lucha sigue.